En los comicios del 2021 hay que recordar cómo los dirigentes de Sí por México, el bloque del PRIANREDE, defendían los bajos salarios y aquel llamado outsourcing, el trabajo de la esclavitud moderna. El México que quieren era el del saqueo y la sobreexplotación neoliberal que no vuelve nunca jamás. Ahí era Gustavo de Hoyos, era el claro representante, ¿se acuerda? Que era el dirigente de Sí por México, que querían mantener a toda costa la sobreexplotación. El Sí por México, este frente político de una oligarquía que no trascendió. Bueno, había un líder moral que en su momento fue muy popular y que ya cayeron dos de sus, dicen, lavadores de dinero. Beirruti, el rey del outsourcing, quien incluso se señaló de que financiaba algunas movilizaciones, que estuvo metiéndole billete, y desde aquel 2021 el mismo Martí Batres hablaba de este acuerdo en materia del outsourcing, de este paso agigantado que se daba en favor de los trabajadores. Se quitaba el régimen de subcontratación y solo se iba a utilizar para labores especializadas. Se hablaba de reconocer obligaciones fiscales, de seguridad social, reparto de utilidad de los empresarios y todo. Así lo daba a conocer. Vamos con esta parte del 2021 porque esto nos lleva a la actualidad en la que se dice ya atoraron a estos personajes. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita se lo digo y lo pongo en contexto porque esto nos lleva a un punto importante donde también se habla, amigos, que esto del outsourcing lo siguen implementando en diferentes instituciones y esto lo debe de saber la presidenta porque esto es algo que se propuso desde el gobierno federal buscando esta justicia social o esta justicia laboral desde la llegada del presidente López Obrador y que si le están metiendo el pie viendo la cara, pues es importante esto quede plasmado en la pantalla. El acuerdo firmado por representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios y el gobierno federal en materia de outsourcing o subcontratación constituye una muy buena noticia para los y las trabajadoras. Con este acuerdo se establecen varios principios. 1. Se elimina el régimen de subcontratación o outsourcing como régimen general. Las empresas no pueden contratar trabajadores a través de la subcontratación para realizar las tareas permanentes o esenciales de las propias empresas. Número 2. La subcontratación solo podrá realizarse para casos de trabajos especializados, efímeros, que no formen parte de las labores esenciales permanentes de la empresa. Número 3. Se reconocen las obligaciones fiscales de las empresas. Número 4. Se reconocen las obligaciones de las empresas en materia de seguridad social. Número 5. Se reconocen las obligaciones de las empresas con los trabajadores y el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Ahí está, aparte de los puntos importantes de lo que se buscaba con esto del outsourcing, bueno, pues recientemente se da a conocer que torcieron, que la fiscalía reveló que los detenidos tienen esta orden de aprehensión por su probable responsabilidad con grupos organizados. Esta Fiscalía General de la República anuncia el pasado 23 de abril la detención de estos presuntos integrantes de un grupo de lavadores de dinero. Estas personas habrían participado activamente con operadores de empresas factureras de Raúl Manuel Beirruti Sánchez, famoso por ser el rey del outsourcing. El nombre de Manuel Beirruti ha estado en medio de la polémica luego de que se le acusó de obtener ingreso ilícito por un monto de 4.3 millones de pesos, esto a través de al menos 5 empresas factureras durante el periodo 2014 a 2017. Tras esto, el empresario logró obtener un amparo para evitar que la fiscalía pudiese detenerlo. Sin embargo, en 2024, el tribunal revoca esta sentencia para que la fiscalía pueda aprenderlo tras casi 4 años prófugo, por lo que en su proceso para lograrlo, la dependencia a cargo de Gertz Manero reveló la detención de 2 implicados en los delitos del rey del outsourcing. La fiscalía los tuerce, se habla
de Carlos Gómez Dueñas y Roberto Melgal Aguilar. Ambos mantenían activa una orden de aprehensión librada en distintas causas penales, lavado de dinero e incluso delincuencia organizada. El primero lo detienen en Xochimilco, en la Ciudad de México, ya se lo llevaron ahí a Michoacán, en un centro de detención, y el segundo lo detuvieron en Puerto Morelos, esto en Quintana Roo, y se le ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el famoso altiplano. Esto es el camino que está tomando este lado, ¿verdad? Para dar con el paradero de Daniel Beirruti. Por su parte, hasta ahora se sabe que el rey del outsourcing está prófugo desde hace casi 4 años. Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero y presentarlo para enfrentar las acusaciones en su contra, ¿no? Beirruti pues había sido nominado ahí, ¿no? El empresario, ¿verdad? Que trae todo, la ruta Beirruti, después de 39 años de trabajar y de arduo sacrificio, quiere un banco, salir a la bolsa y llegar a China, decía en esta entrevista para Forbes ahí Beirruti, ¿no? Ahora, bueno, pues ya los detuvieron, amigos, a estos vatos, ¿no? A los operadores de Beirruti, otro de los personajes que están ahí también en boga. Y hablando de outsourcing, a quien dicen sigue esta metodología, pues en boga es a Ricardo Salinas, Grupo Salinas, quien recientemente se dio a conocer en la cuenta Yo por las 40 horas, la difusión de este comunicado donde pues tienen obligados a los trabajadores a largas jornadas, no, de lunes a domingo hasta 12 horas por un contrato que si comparten solo dice que nos pagarán la mitad de un horario de 9 horas y ya, total que los traen ahí patas para arriba a los pobres trabajadores en este sentido de Grupo Salinas. Ahora, 7, amigos, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México subcontratan servicio de limpieza a pesar de que esta práctica ya no está permitida a nivel federal ni tampoco local. ¿Qué es lo que se dio a conocer? ¿No? Es importante mencionar que estos órganos han puesto un ejemplo en el tema. El Congreso de la Ciudad de México y el Senado de la República contrataron directamente a su personal de limpieza. Desde abril del 2021 entra en vigor esta reforma de diversas leyes federales con el fin de regular el outsourcing en el país. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el outsourcing se refiere a esta subcontratación o tercerización laboral, donde una empresa delega tareas o actividades de una empresa externa en lugar de realizarlo de manera interna. Bueno, alcaldías omisas, de acuerdo a lo que publicó Reporte Índigo, mire, aquí están. Alcaldías, aunque la prohibición de la subcontratación desde el 2021, estas demarcaciones siguen contratando. Ahí están. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. ¿Qué servicio contratan todos de limpieza? Con diferentes empresas. Aquí están las empresas y aquí están los contratos y las cantidades. Iztapalapa tiene la subcontratación o este outsourcing hasta por 19 millones de pesos. ¿Quiénes gobiernan en estas alcaldías, amigos? ¿Quiénes son de la 4T? Obviamente el proveedor libera a la alcaldía de cualquier responsabilidad con relación a personal que ocupe para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato y aceptar ser el único patrón. O sea, pues esto es outsourcing. Aunque la jefa de gobierno, Clara Brugada, a favor de los derechos laborales, dice, oye, pues yo estoy a favor de los derechos de los trabajadores y la dignificación laboral en la capital del país. Esto lo dio a conocer el 2 de enero del 2025, ¿verdad? Entonces, ahí creo que sí es importante que le echen un ojo en qué condiciones laborales estén, porque mire, de acuerdo a este trabajo, se cree que estas personas del sector informal se aprovechan de los servicios públicos porque trabajan en el sector informal, pero también pagan IVA, pagan IEPS, declaró Adriana García, analista de México. ¿Cómo vamos? ¿No? Es importante ahí, pues, que se tenga este dato en cuenta, porque es importante, ¿no?
demasiado importante, señoras y señores. ¿Qué dice la bandita al respecto? Me encantaría leer, por supuesto, su comentario, porque algo que está buscando la 4T es justamente establecer un nivel muy chido en economía, en justicia, en vivienda, en todo, no en tener una economía chidita, pero con este agandalle también creo que se debe considerar, perdón. Hay mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto. Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México con autonomía que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés. Y sobre todo porque no hay inflación. Acaba de salir, si no, el tema de el nivel de inflación está en el mismo número que el mes anterior. Entonces, hay estabilidad macroeconómica. Y después hay inversión pública, inversión privada y hay un plan. Y hay fortaleza política, social, económica del país. Entonces, eso se muestra pues en la estabilidad de nuestra moneda. Gracias, presidenta. Pues ahí está. Interesante los puntos que comparte la doctora Claudia Sheinbaum.